Esta es una exposición sobre la diferencia, esa categoría constitutiva de un ethos posmoderno que es liberador y al mismo tiempo opresivo. Y de alguna manera la arquitectura misma de la exposición, la arquitectura curatorial, intenta productivizar esa tensión. Víctor Vich, Gustavo Buntins están aquí en alianza y lucha, planteando miradas distintas pero articuladas, complementarias, apostando a friccionar criterios, buscando entender cómo el arte nos ayuda a percibir ese substrato, ese subtexto también visual, ¿no es cierto?, detrás de los consensos aparentes que de manera supuesta hacen posible que la vida continúe. Vivimos una etapa de revolución capitalista donde evidentemente hay avances que no pueden negarse, pero también, sin embargo, permanece un lastre, un resto de hábitos coloniales que desesperadamente intentan reafirmar la diferencia en los peores términos. Reitero, hay una reivindicación afirmativa posible de la diferencia. Esta muestra trabaja el otro lado, el lado oscuro de la diferencia. La diferencia como desigualdad. La diferencia como desigualdad. Como jerarquización, ¿no? Exacto, como jerarquización segregante, discriminante. Lo cual no quiere decir que nos identifiquemos ciegamente con utopías egalitarias a ultranza que, como sabemos, han llevado a algunas de las peores pesadillas del siglo XX, Camboya, Stalin, etcétera, Cuba. Pero lo que sí nos importa es percibir cómo es necesario trabajar ese remanente de búsqueda de segregación que un fotógrafo como Roberto Huarcaya, por ejemplo, señaliza del modo más incisivo posible, a veces con imágenes tan devastadoras como esta de la frontera, sobre la cual ya ha hablado Víctor, que es acá literalmente un muro que divide las opulencias de las urbanizaciones cerradas de las casuarinas de las precariedades de las invasiones de Pamplona Alta. Hablábamos de agudezas, quizá debía haber dicho rispideces, ¿no? Observen esta arquitectura concentracionaria, ¿no es cierto?, de los tenebrosos alambres de púas. Pero aún allí hay un elemento de contradicción y complejidad que para Víctor y yo es siempre fundamental, porque el arte finalmente trabaja no con afirmaciones directas y didácticas, no nos interesa el arte didáctico, sino trabaja con la sutileza y precisamente con la dificultad. Y en ese sentido quiero revelarles una clave oculta en la otra gran foto de Roberto Huarcaya en esta exposición. Se trata de la imagen complementaria del mismo fotógrafo, donde es el muelle el que sirve de espacio divisorio, de límite, de lindero, entre el aireado y holgado espacio de la playa privada del Club Regatas y el tuburizado ámbito del agua dulce, donde ni siquiera arena queda, ¿no es cierto?, bueno, para los bañistas. Y una turización que se observa además en el contraste entre los veleros y el barquito, ¿no? Exacto. El velero vacío. Y este barquito que es un botecito en realidad, conmovedor en su precariedad y en su tracción a sangre, ¿no? Es a remo. Sí. Acá son elegantes velas, velero precisamente. Pero atención, que el artífice ha incluido en esta composición, apenas en un borde, el edificio donde él y su familia moran.
De alguna manera lo que esta foto nos muestra es la imagen invertida del panorama de su visión matutina al despertarse y contemplar literalmente bajo sus narices la realización fáctica de la segregación peruana, la diferencia nacional en su sentido más penoso. Hablábamos de la carga de ambivalencia y contradicción que el arte, el gran arte, suele tener como marca distintiva. Uno de los autores que más sutil y agudamente pone eso en evidencia es Moiko Yacker, quien ya desde décadas anteriores ha venido trabajando esta relación incierta entre las culturas del privilegio y aquellas de la servidumbre que hacen ese privilegio posible. Lo que aquí estamos viendo son retratos precisamente de los servidores de su familia, de sus padres o de su entorno doméstico, del barrio, etc. Él viene de una familia que conoció algún momento de fortuna, aunque luego eso se esfumó en los aires, como suele suceder en la sociedad peruana. Todo es efímero y fugaz. Y Moiko entonces utiliza estos marcos de reminiscencias coloniales. Sombras coloniales es el título de la muestra. Utiliza estos marcos de reminiscencias coloniales de plata repujada que suelen ser empleados para sentimentalizar el recuerdo de el ser querido o tal vez de una imagen religiosa en las grandes casas de Lima, ¿no es cierto? Pero aquí quienes se ven retratados son precisamente aquellos que jamás encuentran un sitial en la memoria visual o familiar, no sé, pero en la memoria simbólica. Por ejemplo, el chofer o la lavandera, el mayordomo. Lo interesante es que aquí Moiko no solo juega con la reminiscencia colonial en lo que es el formato general del cuadro, me refiero a los marcos, sino también en lo que es la construcción compositiva de la imagen, porque cada personaje, cada servidor aparece exhibiendo un elemento distintivo de su oficio, de la igual manera como los santos coloniales portan el instrumento de su martirio como atributo, es decir, como distintivo. Por ejemplo, el chofer con el auto en las manos, o la lavandera sumergida en la batea, donde parecen haberse escurrido hasta sus deslavados rasgos. Hay aquí una sutileza política tanto más poderosa por articularse en códigos específicamente pictóricos. Es decir, la historia social trabajada desde la historia del arte, desde la historia de la representación de lo social y también de lo místico. Y todo eso complejizado además por la profunda carga de ambivalencia, porque algunos querrán ver en estos cuadros algún tipo de denuncia, y sin duda ese elemento está allí, pero además hay una inmensa carga amorosa en la mirada afectiva, efectiva, que así se derrama sobre las identidades por lo general negadas que construyen la domesticidad más cotidiana de las grandes familias, ¿no? El retrato más conmovedor de todos es precisamente el de la nana, que crió primero a la madre de Moiko y después al propio Moiko. Y no olvidemos todas estas relaciones tan complejas y arduas que solían establecerse entre los hijos de la aristocracia y las criadas que les daban su primera emoción afectiva.
terminaban siendo de alguna manera madres sustitutas. Y bueno, y sobre eso hay estudios fascinantes, pero pocos de ellos logran un ingreso tan incisivo a estos temas como esta extraordinaria pictoinstalación de Moiko Yácar. Ahora, si bien Moiko insiste en la personalización, en la identificación precisa de estas presencias que suelen ser más bien desdibujadas en el paisaje de la mirada señorial, Adriana Tomatis, como 20 años después, toma el camino precisamente opuesto, poniendo un incisivo dedo pictórico sobre la indiferenciación que confunde la presencia del servicio, de la servidumbre, en este caso se trata siempre de nanas, con una técnica pictórica donde los rasgos se desvanecen para dar lugar a un efecto de estetización que al mismo tiempo es una denuncia social. Yo creo que ese es el genio pictoideológico de esta secuencia de obras de Adriana Tomatis, ¿no? Como una exaltación plástica se convierte también en un señalamiento crítico de carácter social. Y esto nos ha llevado a ponderar otra obra de la propia Adriana Tomatis. Claro, pero acá en el cuadro es importante resaltar, ¿no?, cómo el cuadro está tomado por un blanco, ¿no es cierto? Todo el cuadro está blanqueado. Y claro, la potencia está en marcar, ¿no?, que la nana es su uniforme, ¿no? Exacto. O sea, la humanidad reducida al rol social, ¿no? El sujeto transformado en un oficio. Exacto, el sujeto transformado en un oficio. Entonces ese blanco toma toda la superficie del cuadro y toma casi a los personajes, los invade, se los apropia, los blanquea, pero no en un sentido racial, como vamos a ver en el siguiente, sino más bien en un sentido ideológico, ¿no? Exactamente. Los uniformiza en el doble sentido del término, exacto, ¿no? Es una homogenización, ¿no? Sí, 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 a través del uniforme. Exacto. Que indiferencia y sobre todo borra los rasgos distintivos de identidad. Deja de ser cada uno un sujeto individual para convertirse con nombre y todos apellido. en nanas. No todos son nanas, no hay una singularización de cada personaje. Lo cual es un contrapunto muy interesante con el trabajo de Moiko Yácar, Claro. ¿no? Es un señalamiento. Ambos están observando el mismo fenómeno, pero desde estrategias artísticas, políticas, pictóricas distintas. Este procedimiento de Adriana Tomatis nos ha parecido significativo. A Víctor y a mí el cuadro que estamos ahora viendo nos ha servido de carátula para el catálogo de la muestra. Particularmente por su articulación con el título principal de esta exposición, Sombras Coloniales. El cuadro en sí se llama, atención, Estudio de Color. Y otra vez aquí tenemos esta astucia que permite articular la crítica social desde el juego con la propia tradición de términos y técnicas en la historia plástica, en la historia del arte. Con Víctor comentábamos que en realidad lo que aquí vemos es una magistral demostración, quizás hasta cierto punto inconsciente, pero eso no importa. A veces el arte es tanto más elocuente y poderoso cuanto menos consciente el artífice es de todo lo que está implicando con sus procedimientos. Lo que aquí vemos es cómo el capitalismo en países periféricos de tradición colonial suele eludir las lógicas de los desarrollos de ese sistema en los contextos centrales. Allí donde el capitalismo implicó una racionalización de la economía y del trabajo,
En nuestros países, por el contrario, y esta es una palabra de Beach que yo recupero, más bien ha jugado con la racialización del trabajo. ¿Por qué no nos hablas de eso? Bueno, eso es una palabra fundamentalmente propuesta por Aníbal Quijano, ¿no? Pero lo que vemos acá es la racialización de posiciones sociales, la racialización de roles, ¿no es cierto? No, cada raza tiene un lugar, a cada raza se le asigna un tipo de trabajo, ¿no? Y entonces vemos la sutileza, ¿no? Con la que el artista ha trabajado la identidad de ambos personajes, ¿no? El niño que pertenece a una raza específica, a una clase social específica, que tiene un tipo de coloración, ¿no? Y la nana fuertemente racializada, con otro tipo de color, ¿no? Al costado de él, ¿no? Entonces observamos dos lugares, ¿no? Observamos claramente dos lugares sociales, y al igual que en la fotografía de Huarcaya, volvemos a observar una brecha, una división, ¿no? Algo que en este caso más virtual, ¿no? Claro, algo que hay un contacto, pero al mismo tiempo hay una desigualdad y hay una cierta jerarquización, hay una relación de poder en esta imagen, ¿no? Utilizaste la palabra contacto, y ese es un término que aparece de modo incisivo en el texto que acompaña la muestra. Es decir, hay toda una teoría postmoderna muy interesante sobre cómo la transformación cultural se opera fundamentalmente en zonas de contacto. Es decir, en aquellos espacios donde las diferencias logran articularse a partir de una frontera cada vez más porosa. Y por lo tanto se dan intercambios de fluidos culturales, sin duda también corporales, y de allí surge el mestizaje no solo de razas, sino también de formas de existencia, de pactos sociales, y obviamente también de lenguajes y todo lo que ello implica. Pero en el Perú demasiadas veces lo que debieran ser zonas de contacto se constituyen en fronteras rígidas. Ese muro terrible que hemos visto en la foto de Roberto Huarcaya, que hasta alambres de púas tiene. O acá una otra barrera, mucho menos visible, pero igualmente decisiva. Ahora, para ser justos, habría que señalar que, como la muestra precisa, no estamos hablando aquí de un estatuto colonial rígido y permanente. Son sombras coloniales. Son restos. Son restos. Porque lo cierto es que la sociedad se está transformando, e incluso la racialización está dejando de funcionar en amplios sectores de la economía. Es decir, cada vez más hay un capitalismo popular, hay a veces salvaje incluso, y muchas veces las grandes fortunas ya no están directamente asociadas con la tradición criolla, blanca, etc. Pero en el imaginario social, este tema de la segregación desde la pigmentación de la piel, la segregación social desde la pigmentación de la piel persiste. Y el arte trabaja no solo con realidades, sino también con imaginarios. Y en ese sentido es muy interesante cómo en el arte la conjugación entre lo residual y lo emergente, esas categorías de Raymond Williams, funcionan de modo tan poderoso. Pero lo hace de manera fundamental a partir de la propia pericia en el trabajo con el material plástico mismo. Porque no olvidemos nunca que este cuadro nos importa no solo por sus contenidos aparentes, sino también y sobre todo por las maneras como esos contenidos se transfiguran en forma casi pura. El impresionante juego de matices, el manejo experto de los materiales, la sutileza de la pincelada, algo que también hubiéramos podido señalar, por ejemplo, en los cuadros de Moiko Yacker, ¿no es cierto? Hay aquí una conjugación de sentido con técnica que es crucial para poder hablar en términos sofisticados de una propuesta artística.
Qué interesante el que Adriana Tomati es que ha trabajado una propuesta tan untuosamente pictórica como en la serie de Prueba de Color sobre las nanas. También haya hecho un trabajo mucho más rigurosamente gráfico y conceptual, que es a partir de la representación en lenguaje paródicamente arquitectónico de esas estructuras absolutamente precarias, casi ridículas, con que se les pretende dar algún tipo de protección de la intemperie a estos guardianes privados que poderosamente nos hablan de el fracaso del Estado, en el fracaso que el Estado peruano enfrenta ante sus tareas más fundamentales. Tenemos un Estado delirante que pretende ocuparse de las cosas más absurdas del manejo económico y social del Perú, pero ni siquiera puede garantizar la seguridad en las calles de la ciudad capital, ¿no? Entonces, este es el paisaje de la urbanidad, entre comillas, de nuestra triste y patética Lima. Casas más o menos adecuadas que, sin embargo, no tienen ninguna certeza de tránsito libre y seguro frente a sus propias residencias. Entonces van poblando las esquinas de cubículos absurdos, de maderas baratas, para albergar a guachimanes, vaya palabra peruana, watchman, vigilantes informales, sin los más mínimos derechos laborales, que pasan a veces jornadas enteras, nocturnas, incluso en estas condiciones. Llevar esa precariedad a la supuesta formalidad de un lenguaje arquitectónico, con croquis, medidas, indicaciones de ubicación, etcétera, etcétera, marca una estrategia de ironía potentísima, claro, frente a nuestra realidad delirante. Atención además al delicado, otra vez, trabajo plástico que convierte todo esto en acuarelas que uno normalmente asociaría con una tradición bucólica, paisajística, la acuarela arequipeña, ¿no es cierto? La ironía de estas imágenes radica en la presentación de este supuesto paisaje idílico que ha sustraído de la imagen el antagonismo del trabajo del huachimán, ¿no? Es decir, la dureza de las condiciones laborales, la precariedad de las condiciones laborales. Notemos que esta serie se llama Panic Room, ¿no? Entonces, es decir, se trata de cuartos claustrofóbicos donde estos personajes tienen que realizar un trabajo de 8 a 12 horas diarias, ¿no? Pero la fuerza simbólica del trabajo está en la sustracción de todas ese desgarro del trabajo al interior de esa caseta, en la invisibilización de los antagonismos sociales que están en la base de esta relación laboral, y en la presentación de la imagen como un paraíso, ¿no? Como una casa de campo y como una especie de juego de niños, ¿no? Sí, solo que acá no es el deseo bajo los álamos como en la obra de Tennessee Williams, sino el miedo bajo la bugambilla, ¿no? Esa es la vida en los barrios de clase media alta limeña, ¿no? Construimos este imaginario bucólico, pero no, a costa, sí, de alguna manera, de todo lo de exclusión que eso puede implicar, porque no hay un contrato social regulado por un Estado legítimo que haga viable el espacio público como lugar de encuentro, de intercambio fecundo, erótico, como zona de contacto. Es decir, seguimos viendo el contacto, la zona de contacto más bien como una área de peligro. En las piezas de Adriana, al igual que en las de Eliana Ota, y ya lo ha señalado Víctor, lo que tenemos es
toda la elocuencia del vacío, el vacío de la representación, que es aquí la ausencia del sujeto. La ausencia del Estado. La ausencia del sujeto subalterno es paradójicamente aquí al mismo tiempo el símbolo de la ausencia del Estado. Si queremos ponernos así sofisticados, podemos hablar casi del falo ausente, ¿no es cierto? El Perú es un país cuya principal carencia es la falta de un concepto de autoridad legítima. Y eso es lo que nos lleva a oscilar constantemente de la vocación más anárquica a la idolatría del caudillo de turno, de derecha o de izquierda, no importa, siempre la figura autoritaria que nos salve precisamente del caos. Pero apenas una figura así intenta imponerse, la pulsión anómica resurge y volvemos a este ciclo patético de anarquías y autoritarismos. Claro, vemos el significante vacío de la autoridad. Así es. ¿No? El significante vacío de la autoridad. No hay autoridad, ¿no? Mira, la autoridad ha quedado, ¿no? Vacía, ¿no? Sin lugar, ¿no? Me haces pensar. Esta pieza podría ser leída muy provechosamente en fricción con el sillón presidencial de Cecilia Noriega Bosovich, que ha hecho estos fastuosos sillones presidenciales totalmente sobredorados, con un bastón de mando hiperbolizado, muy fálico evidentemente, pero siempre vacío, ¿no? Y allí lo que tenemos entonces es esta carga poderosa de comentario y reflexión sobre la falta de autoridad que acaba de entenderse bajo el concepto de autoridad legítima, obviamente, ¿no? La falta de una estructura psicosocial de autoridad legítima nos lleva a vivir siempre oscilando entre una u otra forma de autoridad ilegítima. Pensemos, por ejemplo, en cómo la ausencia de un sistema policial y judicial adecuado lleva al desborde inaceptable de la práctica de los linchamientos de supuestos delincuentes en los barrios populares. Hay una teoría de René Girard que es particularmente aplicable al respecto en la llamada crisis sacrificial, ¿no? Cuando no hay un sistema estructurado y consensuado de represión y justicia, lo que tenemos es el desmantelamiento de todo contrato social posible. Todo esto que parece tan sofisticado y desproporcionado en relación a lo que estamos discutiendo, en realidad de alguna manera se encuentra concentrado en imágenes como las de Eliana Ota, sin que ella necesariamente esté bibliográficamente al tanto de cada cita y referencia. Lo más probable es que nunca haya escuchado el nombre de René Girard, pero eso no importa. El arte es tanto más poderoso cuando nos habla de lo que no sabe hablar, cuando es el inconsciente social y místico el que se expresa. En otros tiempos se decía: el espíritu sopla donde quiera, y los artífices en realidad son instrumentos de una semiosis, de un sentido social más amplio que supera la conciencia de quien formaliza las imágenes. Espero que no nos linchen por eso, ya que no hay un tribunal que nos pueda juzgar con justicia. Esta es una exposición sobre la diferencia, esa categoría constitutiva de un ethos posmoderno que es liberador y al mismo tiempo opresivo. Y de alguna manera la arquitectura misma de la exposición, la arquitectura curatorial, intenta productivizar esa tensión. Víctor Vich, Gustavo Buntins están aquí en alianza y lucha, planteando miradas distintas pero articuladas, complementarias, apostando a friccionar criterios, buscando entender
cómo el arte nos ayuda a percibir ese substrato, ese subtexto también visual, ¿no es cierto?, detrás de los consensos tan devastadoras como esta de la frontera, sobre la cual ya ha hablado Víctor, que es acá literalmente un muro que divide las opulencias de las urbanizaciones cerradas de las casuarinas de las precariedades de las invasiones de Pamplona Alta. Hablábamos de agudezas, quizá debía haber dicho rispideces, ¿no? Observen esta arquitectura concentracionaria, ¿no es cierto?, de los tenebrosos alambres de púas. Pero aún allí hay un elemento de contradicción y complejidad que para Víctor y yo es siempre fundamental, porque el arte finalmente trabaja no con afirmaciones directas y didácticas, no nos interesa el arte didáctico, sino trabaja con la sutileza, precisamente con la dificultad. Y en ese sentido quiero revelarles una clave oculta en la otra gran foto de Roberto Huarcaya en esta exposición. Se trata de la imagen complementaria del mismo fotógrafo, donde es el muelle el que sirve de espacio divisorio, de límite, de lindero, entre el aireado y holgados aparentes que de manera supuesta hacen posible que la vida continúe. Vivimos una etapa de revolución capitalista donde evidentemente hay avances que no pueden negarse, pero también, sin embargo, permanece un lastre, un resto de hábitos coloniales que desesperadamente intentan reafirmar la diferencia en los peores términos. Reitero, hay una reivindicación afirmativa posible de la diferencia. Esta muestra trabaja el otro lado, el lado oscuro de la diferencia. La diferencia como desigualdad. La diferencia como desigualdad. Como jerarquización, ¿no? Exacto, como jerarquización segregante, discriminante. Lo cual no quiere decir que nos identifiquemos ciegamente con utopías egalitarias a ultranza que, como sabemos, han llevado a algunas de las peores pesadillas del siglo XX, Camboya, Stalin, etcétera, Cuba. Pero lo que sí nos importa es percibir cómo es necesario trabajar ese remanente de búsqueda de segregación que un fotógrafo como Roberto Huarcaya, por ejemplo, señaliza del modo más incisivo posible, a veces con imágenes